Y nosotros estamos siempre muy metidos en el mundo de cómo podemos hacer que una persona mejore en su vida, cómo puede haber crecimiento personal. Y hay un concepto analizando tu trabajo que creo que es muy interesante sacarlo para que nos lo expliques y ver cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, que es la plasticidad neuronal. Que yo, mi forma, principiante de verlo es como plastilina, que si antes tenía la forma de un cuadrado, de repente pasa a ser un triángulo y de repente pasa a ser un círculo. Súper. Dicho en otra forma de comportarse, que pasas a ser una persona confiada en ti mismo a una persona valiente, a una persona creativa, o sea, es decir, como que puedes moldearte para convertirte en la persona que quieres ser, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así y cómo podemos utilizarla para sacar nuestra mejor versión? Perfecto. Es así, tienes toda la razón, la imagen de la plastilina es súper buena. Porque es eso, se trata de la capacidad que tiene nuestro cerebro de transformarse. Cosa, por cierto, que es de lo que a mí más me fascina de neurociencia, y es que estamos viendo que los límites de transformación cerebral son tan grandes, porque son tan grandes porque es a nivel intraneurona, neurona por fuera, cómo se comunican las neuronas, cómo se hacen los caminos neuronales, qué áreas de tu cerebro funcionan y disparan para hacer una función que si por algún motivo tienes un accidente deja de funcionar. Tu cerebro empieza a buscar y a regularse para buscar otro área que pueda suplir la otra, o sea que esos son los grandes avances. Eso es increíble. La capacidad de autorregulación de nuestro cerebro es inmensa, es extraordinaria, es a lo que yo dedico mi investigación, es esa capacidad de cambio que tiene el cerebro. Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera muy concreta, la plasticidad cerebral supone que tu cerebro tenga ganas de probar distintas cosas y de ser flexible. Y en esa flexibilidad hace las cosas de otra manera. Vale. Cambiar siempre necesita que quieras cambiar. Entonces necesitamos que nuestro cerebro tenga ganas de cambiar. Y aquí viene un tema que es clave y que nosotros vemos en el entrenamiento, porque claro, el entrenamiento que yo hago se trata de eso, de activar la plasticidad, se trata de hacer que tu cerebro cambie frecuencias y entonces se vuelva más plástico, más flexible, haga cosas nuevas y cambie su estructura y la mejore. Bueno, pues como neurocientífica, a mí lo que me interesa es, oye, ¿en qué momento nuestro cerebro tiene más ganas de cambiar? Porque ahí es donde más voy a aprovechar su plasticidad. Bueno, pues los estudios ahora que tenemos, sobre todo la Universidad de Stanford está trabajando mucho en esto, lo que han visto es que el momento idóneo para que el cerebro quiera cambiar y esté dispuesto a disparar distinto y a utilizar su plasticidad es cuando está incómodo porque ha cometido un error o algo que él considera una crisis. Cuando tiene un caso de alerta, en este caso de, hey, ojo, que esto no está funcionando bien, ocurre ahí un cóctel neuroquímico en el que entran en uso pues la epinefrina en este caso, la acetilcolina y la dopamina, y tiene que ver con epinefrina con alarma. Oye, voy a poner a mi cerebro a pensar, oye, tengo que cambiar porque esto puede amenazar mi supervivencia, que es su objetivo principal. Entonces, ojo, que tengo algo que cambiar. La acetilcolina lo que hace es priorizar dentro del cerebro qué áreas tiene que cambiar. Porque podría cambiarlo todo, pero dice, no, espérate, voy a cambiar algo relacionado con esto que me está molestando. Y la dopamina es esa recompensa de, oye, qué bueno, estás cambiando algo, entonces te recompenso. Entonces, ese es un círculo virtuoso, maravilloso para cambiar. Entonces, siempre que en nuestra vida nos sometamos a algo que nuestro cerebro viva como incómodo, estamos expandiendo nuestra plasticidad. Y eso tiene muchos ángulos. Bueno. Porque incómodo es error en algo, pero incómodo es someterte tú a una situación que no dominas, pero que voluntariamente te metes en ella y que te estresas. Porque en ese momento tu cerebro dice, hey, yo no soy capaz de hacer esto. Si tú te quedas ahí haciendo eso, o sea, no abandonas, sino que dices, venga, voy a aprovechar mi plasticidad, es el momento en el que cerebralmente vas a tener más capacidad para cambiar. Entonces, por eso se aprende muchísimo sometiendo a situaciones que no dominas. Y estás mejorando tu capacidad. Y entonces, en el día a día, una manera de hacer esto es sométete a pequeñas cosas que te saquen un poco de tu zona de confort. Y que aprendas a vivir cómodo dentro de la incomodidad de probar cosas nuevas. Y eso es ser muy plástico. Y esto yo, por ejemplo, lo veo claramente cuando viene alguien a entrenarse y yo, pues esa es una de las grandes suertes que tengo, es que veo mentes y cerebros muy diversos. Y veo mentes y cerebros de personas muy potentes, con mucho éxito, grandes empresarios, intelectuales, deportistas, ¿Tienen etcétera. algo en común esos cerebros, las ondas que ves? Sí, esta es la que tienen en común, que son muy flexibles, que están acostumbrados a adaptarse, que su cerebro no se asusta frente al cambio y tampoco se asusta frente a la incomodidad. Okay. Que eso también es parte de un cerebro líder.
que está cómodo en la incomodidad. Vale. Entonces, cuando tú le enseñas a tu cerebro, oye, que estar en situaciones incómodas no pasa nada, porque no tengas miedo, otra vez, le estás diciendo a tu cerebro, no tengas miedo, porque yo puedo visualizar que lo que hay detrás de esto acaba bien. Entonces estás haciendo todo el tiempo este juego. Entonces tu cerebro está permitiendo esos cambios. Entonces eso tienen en común, que son muy flexibles. Y yo lo leo, porque estas personas cuando les colocamos los electrodos, empiezo a leer sus frecuencias, veo que son muy flexibles, entonces ejercitamos muy rápido. Y puedes hacer la inversa. Alguien que no tiene esa flexibilidad, le ejercitas a nivel de frecuencias y ves cómo gana en esa plasticidad. Que la plasticidad en el día a día es... plasticidad cerebral es, por ejemplo, poder dormir bien. En un día en el que tú tienes mucho estrés durante el día, que tu cerebro tenga la flexibilidad necesaria para... oye, apagarse, por así decirlo, ¿no? Porque no se apaga, ni mucho menos, pero para decir, oye, pierdo la conciencia y me quiero dormir, eso es flexibilidad. Eso es plasticidad cerebral. Claro. Cuando no lo logras hacer es que hay que fomentar esa plasticidad cerebral. Pero plasticidad cerebral es eso, pues que vosotros tengáis, por ejemplo, cada vez un invitado que no conocéis, que habla de un tema que habéis más o menos escuchado, pero que tengáis la capacidad de adaptaros, de hacer preguntas, de sobre la marcha estar pensando en otras preguntas, enganchar, o sea, todo eso es plasticidad cerebral. Sí, sobre todo a mí lo veo en la gente de éxito, pues por ejemplo, Juan, que me enseñó mucho acerca de del motociclismo, MotoGP y tal, esa gente que está jugándose la vida, que está en la línea de meta, que se les marcan con pulsómetros, que están a 190 de pulso antes de salir de la línea de meta, o sea, de la salida. Esa capacidad de desasociarte de esa situación y así dar tu 100% de rendimiento y de técnica, ya no solo de nervios, sino de técnica que tienes que hacer en la moto, eso tienes que tener un cerebro diferente. O sea, ya no es una cosa de físico ni de entrenamiento, es una cosa de cerebral. Es una cosa cerebral, es una cosa de control cerebral en ese lugar, en ese momento en el que tú tomas el control y dices, estos síntomas, estas circunstancias que estoy viviendo no me van a dominar, soy yo el que controlo, el que me pongo el objetivo. O sea, esas personas cuando salen ahí confían mucho en lo que ya han entrenado, ellos saben que lo tienen dentro, de alguna manera se lo están diciendo, le están diciendo a tu cerebro, oye, vale, estás alerta porque es normal que estés frente a una competición, es necesario, siempre necesitamos que tengan ese nivel de activación para hacerlo bien, ¿no? Pues no necesitamos que estén tranquilitos al 50%, necesitamos que estén al 180%, entonces eso viene asociado con esto, pero es esa habilidad que tiene el cerebro para decir, confío en mí, me estás poniendo en esta situación, es incómoda, pero la acepto. Y diciendo esto, fíjate, os voy a decir algo que también es de estudios muy recientes en neurociencia, que son maravillosos conocerlos para todos, y que tiene que ver con cómo, si frente a una situación que te pone en ese estado de alerta y de aceleración, que tú notas los síntomas incómodos, ¿no? De joder, el corazón, estoy sudando, estoy nervioso, me he bloqueado. Esto, por ejemplo, le pasa a mucha gente antes de salir a hablar en público. A mí me ha pasado, con grandes speakers. Y estar y decir, es que estoy bloqueadísimo, no sé ni lo que voy a decir. O sea, como que se me ha ido. Y entran como un poco en pánico. Y yo siempre les calmo y les digo, tranquilo, que tu cerebro sí lo sabe. Lo que pasa es que está haciendo la pataleta previa del nervio. Y entonces, bueno, lo que se está viendo ahora es, y esto es una investigación en Harvard que han hecho y que está muy bien hecha. Y entonces lo que ven es, a ti te va a afectar ese estrés positiva o negativamente en función del significado que tú le das a esos síntomas. Es decir, que si tú antes de salir, como decías tú, antes de salir a hacer una prueba, que estás sintiendo todo esto, te dejas llevar por esto y decir, qué nervioso estoy, a ver si esto me va a afectar en el rendimiento, etcétera, tu cerebro lo va a vivir de una manera, va a pasar una información a todo tu sistema de una manera y entonces cardiovascularmente va a ser negativo. Tú vas a estar sufriendo. Pero si en vez de pensar eso, tú dices, antes de una buena prueba, yo necesito que mi cuerpo y mi organismo se ponga a 1000, no al 100, a 1000. Y eso significa que necesito a mi corazón bombeando a tope, que necesito regular la temperatura transpirando, que necesito no poder pensar en nada y estar en blanco y en un bloqueo y dejar que mi sistema lleve la energía donde la tiene que llevar porque él sabe lo que tiene que hacer. O sea, que en realidad todo esto que estoy sintiendo no es negativo, sino que es mi sistema preparándose para que yo sea el superhombre o la supermujer que necesito en este momento. Increíble. Si tú haces esto, que además es cierto, si tú haces esto, lo que se demuestra es que tu cerebro no está conectando con las zonas de alerta, sino que está conectando realmente con zonas que son mucho más óptimas y no te está bloqueando, y sobre todo que no hay ningún riesgo cardiovascular ahí. Y esto es alucinante. Entonces, en vez de tomar esos síntomas ante el estrés o ante el miedo como algo negativo, tómalo como este es mi sistema poniéndose a 1000 para que yo lo pueda hacer bien. Y fijaros que esto, que yo ahora lo sé y que obviamente transmito a la gente con la que entreno y a la que entreno, pero a mí han venido, por ejemplo, antes de las Olimpiadas, es muy duro para los atletas, porque las Olimpiadas, en la mayoría de los deportes, te lo juegas casi todo a una sola carta.
y entonces llevas años entrenando para ese día o esa sesión, y normalmente pues estás en la Villa Olímpica, que no es tan cómoda como crees que es. Que de hecho es bastante incómoda normalmente. Hay calor, hay circunstancias que estás comiendo lo que no comes normalmente. La temperatura es distinta, la presión es distinta. O sea, son una serie de cosas que tu cuerpo tiene que regular en un momento en el que necesites que estés súper afiladito. Y encima te pasa que la noche o las 2 noches anteriores, como ya estás anticipando, estás durmiendo mal. Y entonces ahí me llegan muchos deportistas diciendo, es que tengo que conseguir dormir bien la noche de antes, Ana, que es que nunca lo consigo, duermo mal. Y yo le digo, espera, no, le estás dando un mal significado a no dormir bien la noche de antes. Es que lo lógico es que no duermas bien la noche de antes, porque tu sistema ya se está poniendo a trabajar para ti, se está elevando. Entonces, tómatelo así. No pasa nada porque no duermas bien la noche antes de tu prueba. Tu sistema tiene energía y de sobra para dar lo que tiene que dar en esa prueba. Cámbiale el significado. Lo que suele ocurrir es que cuando le cambias el significado duermes mejor la noche de antes, porque ya no estás estresado de que eso va a afectar a tu desempeño. Pero sobre todo tiene que ver con darle el significado correcto. Que esto pasa también para dormir. Hay noches en las que dormimos mal. O sea, si duermes mal sistemáticamente hay que mirarlo, pero dormir mal alguna noche no es malo. De nuevo es plasticidad. Es exigirle a tu sistema, oye, ahora lidia al día siguiente con haber dormido menos, reajusta, pruébate en eso, o sea, no es tan malo, o sea, no pasa nada. Hay una frase muy típica que es que el cerebro es vago por naturaleza. ¿Qué opinas de esta frase? Sí, esa frase yo la acepto dentro de eso que os hablaba del automatismo. O sea, él no quiere inventar cosas nuevas. Él sabe lo que funciona, tiene sus conexiones neuronales hechas. Y entonces dice, pues hoy, voy a repetir lo que siempre he hecho. Y además porque quiere ahorrar energía, por eso es vago. Nuestro cerebro quiere ahorrar energía. Y tiende a eso. Pero también se acostumbra a lo que le damos. Porque un cerebro que tendería a ser vago por naturaleza, si tú le empiezas a meter ilusión y disfrute, él empieza a ser disfrutón por naturaleza. Creo que ese es el cambio que hay que hacer. Ves. Si tú tienes un cerebro disfrutón por naturaleza, te aseguro que vas a vivir muy bien. Y haciendo las cosas muy bien, porque esa es otra cosa que también tenemos que decir. Yo cuando hablo de los grandes descubrimientos de neurociencia y siempre lo aterrizo a un nivel pues como esto, o sea, quiero decir, os lo podría todo contar de una manera mucho más técnica, pero no sirve de mucho, o sea, quiero decir, no porque, o sea, lo vais a entender perfectamente, pero es que es mucho mejor quedarte con las sensaciones, ¿no? Que eso es lo que nos sirve. Entonces, se me ha ido el santo al cielo, que os iba a decir... el cerebro es vago por naturaleza, estamos hablando. Eso, y lo de que hay que ilusionarle, espera, que me va a venir otra vez... ¿Disfrutón? Disfrutón. No, pero va por el disfrute. Porque una de las cosas que digo que es uno de los grandes descubrimientos de neurociencia es que nuestro cerebro funciona muchísimo mejor cuando disfruta. Ya ves. Esfuerzo y disfrute tiene que estar de la mano. Y esto lo sabéis. Vosotros hacéis las cosas muy bien porque las disfrutáis. El día que vienes que pocas ganas, pues ese día lo vas a hacer peor, seguro. Y esto nosotros lo podemos leer. Sí. O sea, yo puedo leer en frecuencias cerebrales y en resonancia magnética funcional, que son imágenes del cerebro, que tú cuando a una persona le pides que piense en algo disfrutando, etcétera, ves que activa muchas más áreas cerebrales que si no disfruta. Y esto en el mundo del alto rendimiento es clave. Pues si no te quemas, tienes que disfrutar de lo que haces.